El dictamen correspondiente mayoritario que determina que el senador va a ser Rubén Bassi, de acuerdo a las normas vigentes en la provincia. A nivel nacional está una ley de paridad, pero acá nosotros, si queremos tener una ley de paridad, tenemos que reformar la Constitución. Taxativamente, en el artículo, en la Constitución, creo que, no me acuerdo, el 75, inciso cuarto me parece, y otro artículo más. Hay que reformar la Constitución. Yo lo he presentado varias veces y no tuvimos suerte. El derecho de la mujer es natural y tiene los mismos derechos y las mismas relaciones que el hombre y es natural. No necesita una ley para ser senadora o legislador, concejal, diputada o cualquier, es natural. Bueno, el bloque del Partido Justicialista, por mayoría, ha tomado su posición respecto de que tenemos que respetar al menos la composición del cupo en la Cámara. Con la decisión que ha tomado hoy el oficialismo en la provincia de Corrientes, en la Cámara de Senadores vamos a tener 11 senadores varones y 4 mujeres. En Corrientes no estamos debatiendo paridad, lamentablemente. Ni siquiera estamos debatiendo, lo que estamos debatiendo es que se dé cumplimiento al cupo, cumplimiento efectivo, a través de acciones positivas como nos lo pide el artículo 37 de la Constitución Nacional. Esto no tiene que ver con cuestiones personales, no tiene que ver con cuestiones partidarias, tiene que ver con la defensa irrestricta de los derechos y de las garantías políticos y electorales de la mujer. Son 15 senadores y hay 4 mujeres. Está claro que el cupo no se cumple, en realidad las posiciones pueden ser muchas, seguramente desde el oficialismo tendrán suficiente espacio para fundamentar la suya. Lo que se busca es discutir desde el agravio porque no se tiene razón. En la provincia de Corrientes hubo una jueza electoral que coincidió con la posición que hoy sostuvo el justicialismo. En Santa Fe, ante el mismo caso de la composición del cupo en la Cámara en Santa Fe, se procedió de la forma que hoy el justicialismo votó en la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes. Entonces, después nos traen la cuestión de la paridad y qué pasó a nivel nacional. ¿Qué nos hablan de paridad si tienen cajoneada la paridad hace 3 años? No nos pueden venir a hablar a nosotros de la paridad, que hemos presentado el proyecto desde hace muchísimo tiempo y ellos lo tienen escondido bajo el cajón, con el gobernador hablando para la tribuna, diciendo que quiere paridad y con todos sus legisladores oponiéndose. O pónganse de acuerdo. Acá no estamos discutiendo paridad de género. Señores, si fuera paridad estaríamos discutiendo 8 senadores y 7, no 11 y 4. Estamos hablando de la composición mínima de la Cámara con el cupo femenino. De eso se está hablando en Corrientes. Lamentablemente, es una de las pocas provincias que todavía no aprobó la paridad. Entonces, por favor, que el oficialismo no vengan a hablar de paridad, ya es una tomada de pelo. Más allá de esta posición, lo que también pretendíamos es que el justicialismo tenga sus 5 representantes, porque esto no es una cuestión personal, no es que estamos en contra a favor de uno u otro, tenemos una postura respecto de la cuestión de género. Yo tengo una relación con Rubén Bassi desde hace muchísimo tiempo. Esto no tiene que ver con una cuestión personal, ni tampoco de política interna, tiene que ver con una cuestión central que es la defensa que el Partido Justicialista viene llevando adelante desde hace un tiempo, marcadamente y siendo pionero en la defensa de los derechos de la mujer. El resultado de la sesión fue más o menos el que sabíamos que iba a pasar. Nosotros teníamos en claro que el oficialismo iba a votar como iba a votar, que no iba a respetar la paridad de género. Nuestra intención fue dejar en claro la opinión del bloque del Partido Justicialista. Por eso fue toda la movida que empezamos a hacer esta semana de pedir en los medios que se tratara este tema, un tema que venía medio que frenado y cajoneado. Ya habían pasado 6 meses. Y creímos que debíamos darle institucionalidad a las cosas, que era momento ya había pasado un tiempo prudencial y que había que cubrir la banca. Nos vimos en una elección de tener que decidir entre 2 compañeros la verdad que muy queridos, los 2 con los cuales tengo mucha relación, pero bueno, yo como la mujer del bloque no podía votar de otra manera que no sea por el género. Lo conversamos, era un tema que venía siendo conversado y bueno, nuestro fundamento quedó plasmado hoy en la sesión, que era lo que buscábamos, obligar al oficialismo a que votase y que la banca se cubriera
porque es una banca que le corresponde al Partido Justicialista y el compañero que va a asumir en la próxima sesión pasará a formar parte de nuestro bloque. El Senado tenía que funcionar en su totalidad, las 15 bancas debían ser cubiertas y por eso es que te digo que nosotros lo que queríamos era llegar a esta situación, forzar este tratamiento para que esta quinta banca que le corresponde al Partido Justicialista pudiera ser ocupado por un compañero o compañera si hubiera salido el voto de otra manera. Nuestro posicionamiento era que esta es una banca que le corresponde al PJ y que el PJ como tal en su carta orgánica tiene adoptada la paridad de género. Eso fue aprobado en el Congreso del año pasado, y así como los jueces, cuando los jueces de actividades societarias de las sociedades anónimas, cuando hay algún problema entre sus miembros, antes de ver la parte legal van al estatuto de la sociedad. Nosotros creímos que debíamos ver primero el estatuto del Partido Justicialista, ver lo que decía antes de pasar a toda la parte legal. Por mi parte no voy a acudir a la justicia, el Senado es el único juez del título de sus miembros. Esto es lo que vine manteniendo y sosteniendo desde que empezamos con toda esta controversia allá por el mes de diciembre, y aparte por supuesto que a mí no es a la que me correspondería, sino que en ese caso habría que hablar con la doctora Patricia Rindel para ver qué es lo que hace. Nosotros lo que vamos a hacer de ahora en más es preparar nuestro bloque para conversar con el compañero Rubén Bassi, que es quien va a asumir en la próxima sesión. Acá no importaban los nombres propios, no nos importaba si era Patricia o Rubén, sino que fundamentalmente la banca se cubriera, que era nuestro objetivo, y eso fue lo logrado. Así que bueno, a partir de la semana que viene pasaremos a formar parte de un bloque de 5 miembros, que es como que debería haber sido desde un principio. Yo no interpreto que sea la banca de la mujer, porque nuestra ley electoral establece, la Constitución establece las maneras y la ley electoral lo mismo, y el decreto reglamentario que nosotros tenemos del tema del cupo femenino no se refiere a composiciones de cuerpos orgánicos, se refiere a composiciones de lista. Incluso el reemplazo hasta antes del momento de las elecciones está reglamentado en dicho decreto, así que bueno, nosotros cumpliendo con lo que establece la ley y de acuerdo al informe que mandó la Junta Electoral, sobre quién seguía en el orden de lista de la lista, en este caso del Frente para la Victoria, le correspondía al senador Bassi. En ese sentido hemos hecho el dictamen de mayoría. La normativa legal habla de lista, no de composición de cuerpo, y la Cámara nos dio la razón. Entonces la ley establece ley de cupo en composición de lista, y una vez que las listas están electas hay que respetar lo que votó la ciudadanía, y sobre todo hay que primar y respetar. En este caso no se da, pero en el nuestro, por ejemplo, las listas están compuestas por partidos políticos distintos, entonces uno tiene que respetar eso que sucede de la composición, de cómo queda la lista en cada elección. La verdad es que el debate en cuanto al trabajo parlamentario, al trabajo en la legislatura, a la forma de ver las cosas, siempre se toma en cuenta la opinión de todos, y nosotros generalmente, muy pocas veces usted habrá visto que el Senado vota en forma dividida. Bueno, en el caso de hoy una situación, pero en el resto de los expedientes que hemos tratado siempre votamos generalmente las cosas por unanimidad. Entonces creo que es una forma de ver cómo se trabaja y cómo se trata de alcanzar el acuerdo en los distintos temas que tratamos.